Listo. Muy buenos días a todos los participantes, a nuestra ponente. Buenos días. Es un placer para la jornada del educador matemático contar con la participación de la profesora Carolina Higuita, que acompaña a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en algunos procesos académicos y administrativos. Ella nos presentará el día de hoy la conferencia que se titula Disrupciones en la formación de maestros de matemáticas en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Para esta conferencia se tiene previsto realizar una exposición de que dure 30 minutos y unos 10 minutos para una conversación entre todos. Recordarles que faltando 10 minutos para acabar la conferencia, en el chat de la reunión estará disponible el enlace de la asistencia. Sin más, entonces los dejo con la profesora. Buenos días. Quiero agradecer en primera instancia a la profesora Gloria García por su invitación a este ejercicio, a la Universidad Pedagógica, pero también a Laura que ha estado apoyándome como en este ejercicio, entonces pues darle las gracias. Para mí es una oportunidad muy bonita poder estar con ustedes. Voy a compartir como algunas ideas que tengo proyectadas. La idea es que pueda durar entre 20 y 30 minutos con la idea de poder conversar un poco con ustedes. Entonces, bueno, espero que me estén escuchando bien. Bueno, la idea es entonces, digamos que cuando me invitaron a este ejercicio, pensé como en la idea de conversar sobre algunas disrupciones en la formación de maestras y maestros de matemáticas, particularmente en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y la idea era un poco como relatar la experiencia, ¿sí? Bueno, vamos a conversar como alrededor de unas notas, y bueno, la primera nota tiene que ver con un contexto, el contexto de la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Antioquia. Bueno, tiene 10 semestres y en el tercer semestre están, bueno, desde el principio está la práctica pedagógica, desde el primer semestre hasta el último semestre. En mi época, cuando estudiaba, solamente era el final de los 3 semestres de la carrera, ¿cierto? Y se llamaba licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, pero de acuerdo a los cambios propuestos desde el ministerio, pues entonces la denominación es licenciatura en matemáticas y la práctica inicia, ya se venía al interior de la facultad con algunas reflexiones al respecto, pero inicia desde el primer semestre y va hasta el 10º semestre. En el segundo semestre entonces, pues tenemos varios, en la propuesta curricular están varios cursos: fundamentos de la estadística, seminario didáctica de la geometría, teorías curriculares y contextos educativos, tradiciones y paradigmas en pedagogía, e inglés, que hace pues parte de las nuevas reformas. Entonces ustedes ven allí que hay algunos cursos disciplinares y algunos cursos que hacen parte del componente pedagógico, uno complementario y uno que es transversal a todas las licenciaturas, que tiene que ver con las prácticas. Y enfatizo en la práctica pedagógica 3 porque es a partir de ahí que quiero compartir como la experiencia de cómo ha sido la apuesta de formación en este curso en particular. Bueno, en la práctica pedagógica, en general en todas las licenciaturas, está diseñada por trayectos y tiene un enfoque hermenéutico, es decir, de la reflexión sobre la propia práctica. Y en estos 3 trayectos pues están organizados por semestres. Los primeros semestres hacen parte del trayecto 1 y hay, digamos, 3, si se quiere, 3 propósitos. El primero es aportar en la constitución de la identidad profesional.
El segundo es promover el acercamiento a elementos históricos, epistemológicos, éticos, estéticos de la docencia en matemáticas. Y el tercero es acercar a los maestros, y a los maestros en formación, en la reflexión sobre el rol del maestro en matemáticas en la sociedad, ¿cierto? Quisiera como enfatizar en este trayecto porque es en el que aparece Práctica Pedagógica 3, y bueno, están los demás trayectos aquí presentados, ¿cierto? Esto es retomado del documento de la propuesta de prácticas de la facultad. Y bueno, digamos que con este contexto, lo que queríamos en esa práctica 3, y de acuerdo con algunos procesos que vivíamos para esa época 2017-2018, en el marco de una construcción de unos documentos como los DBA y las mallas de aprendizaje, pero también por reflexiones que ya se venían presentando desde antes, pues teníamos algunas preocupaciones, y estas preocupaciones motivaron de alguna manera que se constituyera este espacio de formación, que es la Práctica Pedagógica 3, que tuviera un énfasis en la relación políticas públicas en educación y educación matemática. ¿Cuáles eran nuestras preocupaciones o cuáles siguen siendo nuestras preocupaciones? Digamos, mediadas por estas preguntas: ¿cómo se relacionan las y los maestros en ejercicio y en formación con las políticas públicas en educación? Y nos inquietaba mucho la relación que los maestros en ejercicio, en formación, porque muchos de nuestros estudiantes también son maestras y maestros en diferentes contextos de la ciudad, ¿cuál era esa relación que venían teniendo con los documentos de orientación curricular? Es decir, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y los más recientes de DBA y malla, ¿cierto? Primero como en un campo amplio y luego como en el campo más específico de la formación en matemáticas, en licenciatura en matemáticas. Lo otro era cómo potenciar ese pensamiento crítico en procesos de formación, particularmente a partir de ese relacionamiento. Y una última que nos inquietaba mucho era cuál es nuestra posición como maestras y maestros de matemáticas, con quién o con quiénes es nuestro compromiso, ¿sí? Esas eran como algunas de las preocupaciones que teníamos para ese momento, de las conversaciones en esa construcción de ese primer trayecto de la práctica pedagógica. ¿Qué lo constituye? Pues práctica 1, práctica 2 y esta que sería entonces práctica 3. Estas eran como las preocupaciones. Creo que no son preocupaciones únicamente de nosotros, creo que como educadoras y educadores matemáticos nos habitan estas preguntas, y bueno, un poco con el relacionamiento que teníamos con las escuelas en Medellín, con lo que acontecía en la misma Facultad de Educación, pues planteamos que era necesario una práctica pedagógica en la que se discutieran asuntos de las políticas públicas educativas y la educación matemática. No aparecía de manera, si se quiere, tan clara en la formación de los maestros, quedaba de alguna manera bajo la responsabilidad de los profes, y sé que lo hacen en la facultad, de trabajar estos documentos en cada uno de los cursos específicos, para intentar mirar procesos de enseñanza y aprendizaje allí, qué reflexiones o qué emerge. Sin embargo, queríamos consolidarlo como un espacio que atravesara la formación de las y los maestros. Entonces, digamos que este era el asunto que queríamos trabajar en esta práctica, y para eso nos planteábamos como dos propósitos fundamentalmente. El primero es estudiarlas, digo el primero, pero en realidad esto se da de manera paralela, era estudiar las políticas en educación matemática para comprender las condiciones de posibilidad y de existencia de estas en el aprendizaje de las matemáticas en tiempos y espacios globales y locales.
Y aquí era muy importante centrar esa mirada entre lo local y lo global y el asunto del tiempo, ¿cierto? No bajo una lógica lineal, un poco más en espiral, si se puede decir, y siempre considerando que lo que ocurre en Colombia se da en el marco de un proceso más amplio, ¿cierto? Y sobre todo aquello que está orientado a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero sin desconocer, y bueno, y en ese sentido entonces se trabajaban también dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas, ¿cierto? Y digamos un segundo propósito era, o es, porque lo venimos haciendo, reconocer el carácter político de las matemáticas y de la educación matemática para favorecer reflexiones en la acción en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces allí también queríamos indagar sobre ese carácter político y qué posibilidades teníamos en términos de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para nosotros ha sido fundamental las reflexiones que desde el enfoque sociopolítico de la educación matemática pues se dan y en la que sin duda la profesora Gloria, la profesora Paula Valero, el profesor Olé y todo el colectivo, el profesor Francisco, todo el colectivo de la pedagógica y la distrital, pues se han convertido para nosotros en referente y digamos que es lo que hacemos en este espacio de formación que les voy a contar un poquito más cómo se realiza. Bajo esta idea, esas preocupaciones y con la idea de pensar en esos propósitos, pues planteamos que de manera paralela, y lo hemos venido intentando hacer de manera paralela, aunque a veces parece que se realiza de manera lineal, pero intentamos estar como alertas, trabajar bajo 3 hilos. El primer hilo es el contexto global de las políticas públicas educativas. Un segundo hilo que tiene que ver con las condiciones de posibilidad y de existencia. Y aquí hablamos de políticas en educación matemática, que puede sonar un poco como las que se dan, que se plantean en términos de la enseñanza, el aprendizaje y las matemáticas. Y el tercer hilo es ese carácter político de las matemáticas. Entonces, bueno, en términos de la enseñanza y el aprendizaje, ¿qué es posible hacer? ¿Por qué hablamos de hilo? Porque cada uno de estos representa un hilo que espera ser tejido, articulado por las maestras y los maestros en formación. Y digamos que esa es como la idea, como plantear elementos, proponer asuntos, pero el tejido y la articulación, pues si bien desde el espacio de formación se plantea una propuesta de articulación, son las maestras y los maestros en formación quienes también hacen sus propios tejidos, sus propias relaciones. Recordar que esto se da en el tercer semestre, es decir, son chicas y chicos que apenas están iniciando este proceso de formación, pero que nos parece muy interesante como empezar a hacer este tipo de reflexiones. También quisiera señalar algo, y es que dentro del espacio, de los espacios de formación pedagógicos de la facultad, contamos también con un espacio que reflexiona sobre políticas públicas educativas en sentido amplio, y eso nos permite también establecer articulaciones con otros cursos propios de la pedagogía, y lo que queremos es en este espacio de formación es poder poner en discusión todos esos saberes, todos esos cursos, esos espacios de formación que han sido por los que ellos han atravesado en esos 3 semestres, y que sirvan como herramientas para la reflexión y para la acción en este espacio de formación. Bueno, esta es como la propuesta de esa práctica pedagógica 3. ¿Cuáles artefactos aparecen en esa práctica? Aparecen entonces la sala de aula, ¿cierto? Ese era un espacio para nosotros central. Hoy, bajo las situaciones en las que estamos, sin duda no es lo mismo, pero pues hemos tenido los contactos a través de estas plataformas que lo que hacen es mantener de alguna manera el encuentro. Bueno,
digamos que ahí estamos como en este ejercicio. También era clave el tablero, hoy tenemos otro tipo de tableros mediados por estas tecnologías, pero bueno, estaban los libros, los artículos, esos eran fundamentales o son fundamentales. Eh, Trabajamos mucho a partir de las notas que las y los maestros hacen de los textos, de las reflexiones, las preguntas que se generan. Obviamente, pues la palabra en estos encuentros, los cuadernos, eh, las salidas pedagógicas, hoy también quedaron en suspenso esas salidas pedagógicas, pero antes realizábamos salidas pedagógicas, por ejemplo, a los consejos municipales para ver qué se estaba discutiendo y cómo se estaban discutiendo asuntos de la política pública, en particular en educación. Estaban también, bueno, las escuelas, las visitábamos, conversábamos con las maestras y los maestros sobre qué pasa con estos documentos de orientación curricular, con la política pública. Hacíamos algunas estancias, permanecíamos por algún periodo del semestre en las escuelas, trabajábamos, hacíamos también ejercicios, escuchábamos programas de radio, en los que de radio, digamos, en el nivel del departamento, en los que se discutía asuntos propios de la política pública en educación, hacíamos lecturas en voz alta, las conversaciones también con invitadas e invitados, de maestras y maestros de diferentes contextos rurales, urbanos, maestras y maestros que trabajan en contextos indígenas, en contextos afro, que nos permitían también mirar este asunto de qué pasa con las políticas públicas en educación, particularmente en matemáticas, y qué pasa con estos contextos. Y esta propuesta de prácticas inicia en 2019-1 y pues se vio atravesada también por las movilizaciones, por la defensa de la educación pública, y pues también hace parte de este espacio, no solamente el participar en esas movilizaciones, no como algo obligatorio, sino obviamente desde el deseo y el interés de los estudiantes, pero sí, digamos que hacía parte de nuestros espacios la reflexión sobre lo que acontecía y lo que generaba en términos del curso, que se planteaba la reflexión sobre políticas públicas educativas. Quiero señalar, aquí ustedes pueden visualizar nombres de personas que son los sujetos que hemos caminado este espacio de formación, y que me parece importante resaltarlo porque la propuesta tiene sentido y tiene vida de alguna manera porque los sujetos están allí, también resignifican, plantean otros giros a esta propuesta, plantean sus reflexiones, sus inquietudes, y son los que movilizan este espacio. Aparecen sujetos que son los maestros y los maestros en formación a lo largo de estos 3 espacios de formación. Es un curso que no se abre a más de 15 personas, y generalmente, como se dan las prácticas en paralelo, son pequeños grupos, y eso hace que podamos tener, digamos, una relación más íntima, podamos hacer lecturas en conjunto, y eso creo que ha sido una oportunidad maravillosa que nos ha dado este proceso de la práctica pedagógica. Y ustedes ven también allí algunos nombres que aparece el MEN, aparece UNESCO, aparecen algunas autoras con los que hemos conversado a partir de los textos, y que me parece interesante porque son sujetos que aparecen en esta propuesta sobre los cuales o con los cuales reflexionamos, problematizamos, planteamos ciertas inquietudes y también algunos desafíos. Cuando trabajamos el contexto global de las políticas públicas educativas, partimos de una pregunta del presente que necesariamente nos lleva a un pasado,
necesariamente también a una mirada global y local de esas políticas públicas educativas. Coloco aquí una de las imágenes y cuando hablábamos de disrupciones también en términos de este proceso, es que en las licenciaturas en matemáticas, las licenciaturas en matemáticas volviéramos también a ejercicios de también tener otros espacios al aire libre para pensar este asunto de las políticas públicas en educación y también recurrir a asuntos como los sociodramas y intentar a partir de la lectura de uno de los documentos, pero atravesado por otros textos eh, de Roth sobre qué es eso de las políticas públicas, sobre el ciclo de la política pública, atravesado también por reflexiones del profesor Alberto Martínez, también de la pedagógica, respecto a este asunto de las políticas, de esas categorías que son claves en estas políticas. Y uno de esos documentos que trabajamos fue el de Educación 2030, la declaración de Incheon a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde pues nos hablan de la idea de un ciudadano mundial, ¿cierto? Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los chicos cómo era esa imagen del ciudadano ambiental, del ciudadano mundial y qué pasaba también con esos otros sujetos que quedaban por fuera. Y utilizamos una metáfora que es retomada mejor del profesor Thomas Popkewicz, a partir del vestuario, ¿cierto? Y empezamos a representar cómo serían los tenis blancos, los cordones, bueno, la ropa, algunas palabras que estaban ahí, que aparecían a partir de esa lectura de este documento. Y también aparecían personas de diferentes comunidades o grupos y qué pasa con ellos en este contexto de las políticas públicas. Este fue como un ejercicio, quisiera tener más imágenes, en realidad las tengo en el computador de la universidad y solamente pude rescatar como alguna de estas, pero en este ejercicio, en este primer en este primer hilo que les conversaba, pues lo que hacemos es la lectura, la reflexión e intentar volver esto un poco como más vivo y cómo se siente esto, cómo lo observamos en la cotidianidad, estas políticas eh, públicas en educación. Bueno, el segundo hilo que trabajamos, después de una mirada amplia, una mirada también histórica, en perspectiva histórica, lo que hacemos también es, bueno, vamos a los documentos, los conocemos, como les decía anteriormente, atraviesa de alguna manera la formación de los maestros, porque los diferentes espacios de formación van a ellos, analizan un pensamiento en particular. Lo que queríamos aquí en este espacio de práctica pedagógica 3 era, vamos a leerlos, hacemos la lectura por subgrupos, hacemos la lectura en clase de estos documentos, hacemos notas al pie, invitamos a algunas de las personas que han participado en la construcción de estos documentos también para conocer cómo fue el proceso de construcción de estos documentos, qué tensiones han atravesado estos documentos y bueno, si analizan los documentos en la época, se intenta mirar qué se puede recuperar de estos documentos y al mismo tiempo qué desafíos plantean en la actualidad cada uno de los planteamientos que allí se proponen. ¿Cómo leemos? Hacemos una lectura, si se quiere, en términos categorial, trabajamos algunas categorías que para nosotros han sido claves, quizás es una selección que deja por fuera otras, pero queríamos apuntar a este asunto de las matemáticas, del aprendizaje, de la enseñanza, de la evaluación, del contexto de los contextos, el asunto de las competencias y de la calidad. Y lo que hacemos es que para cada uno de estos documentos un grupo se concentra en ese documento y analizamos como estas categorías, ¿sí?
y hacemos toda la discusión. Como les digo, participan personas que han hecho parte de esa construcción, que contamos con ellos en la Facultad de Educación. Intentamos varias ocasiones extender la invitación a otros profes de otras universidades, particularmente de la pedagógica, pero por asuntos de la movilización no fue posible, y ahora pues tampoco fue, digamos, la posibilidad de hacerlo de manera presencial. Estas son las categorías que trabajamos en estos documentos. En paralelo también desarrollamos diálogos con maestras y maestros, como les decía ahorita, de diferentes contextos, que nos cuentan sobre cómo estos documentos tienen vida en sus instituciones, si la tienen, cómo, qué es lo que hacen las maestras y los maestros, cómo hacen en la clase de matemáticas. Y es una reflexión muy interesante porque es empezar a acercarnos como a la institución. Los maestros empiezan a tener contacto con la escuela, a conversar con los maestros, a hacerles entrevistas. Lo hacemos en el contexto de la escuela, pero también con los directivos en la misma institución, en las mismas instituciones, pero también lo hacemos con egresados de las licenciaturas, y es qué pasa con esa formación o con esa reflexión a partir de estos documentos. Y con los grupos de investigaciones, qué pasa con estos documentos en los grupos de investigación, cuáles son las reflexiones que se están dando allí, cómo son consideradas en propuestas de maestría, de doctorado, la reflexión sobre estos. Y en ese tercer hilo, pues lo que hacemos fundamentalmente es, bueno, ese carácter político en términos del aprendizaje de las matemáticas. En ocasiones anteriores lo que hacíamos era discutir ese enfoque sociopolítico de la educación matemática, y por subgrupos trabajábamos asuntos ligados a la educación matemática y la raza, o mejor las culturas, la educación matemática y el asunto de género, la educación matemática y el ambiente, a partir como de los intereses y las preocupaciones que las y los maestros tienen. Entonces trabajábamos con ellos por subgrupos, y a partir de ahí se diseñaban escenarios de aprendizaje, como les decía, muy permeados por, digamos, los trabajos desarrollados por la Universidad Pedagógica en cabeza de algunos de sus profesores, y a partir de ahí desarrollamos esos escenarios de aprendizaje. El momento actual nos lleva a analizar el asunto del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y a plantear escenarios de aprendizaje ahí. Actualmente estamos desarrollando 5 escenarios de aprendizaje. Uno tiene que ver con la reflexión sobre los infectados y la promoción del cuidado de la vida. El otro tiene que ver con la muerte por COVID-19, distracción o realidad. Un poco el asunto era si están, digamos, las personas se mueren, hay un porcentaje en el que las personas están muriendo por COVID, pero ¿qué pasa con otras enfermedades? ¿Qué pasa con los líderes sociales? Y cómo poner esto como a reflexionar y a mirar qué es lo que está sucediendo, y hay un grupo que se está dedicando a esto. El otro es qué tan libres somos. Medellín me cuida, la plataforma, todo el asunto de análisis de datos, Big Data, y como esta situación, intentamos mirar qué es posible trabajar allí, qué pasa. El asunto de la renta básica o los apoyos que los gobiernos, mejor dicho, los apoyos que el gobierno da, que no precisamente se trata de una renta básica, pero se discute el asunto de la justicia social. Y otro grupo está analizando las matemáticas escolares en la emergencia, experiencias en casa, qué está pasando, y cada subgrupo se dedica digamos, a estudiar esta situación y a plantear un escenario de aprendizaje a partir de lo que cada uno está analizando, que todo sin duda tiene que ver con esta propuesta del SARS-CoV-2. Venimos en el desarrollo de estos escenarios de aprendizaje, y cuando nos enfrentamos a estos asuntos, por supuesto, vemos que las matemáticas aparecen como
una herramienta, pero va ligado a otros saberes, a otras disciplinas, incluso a otros saberes que no necesariamente responden a la idea, a la construcción de disciplinas, pero que nos plantea como un diálogo con otras personas y que resulta bien interesante. Y lo que hacemos en este espacio de formación es, bueno, miremos esa realidad, estudiémosla, analicémosla y miremos cómo las matemáticas aparecen como una herramienta, pero siempre pensando en que nos toca ampliar la mirada más allá de las matemáticas y establecer relaciones con otras áreas del saber. Bueno, esta era como un poco la propuesta que quería como compartirles de lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo mejor. Me gustaría como poder tener algún tipo de interlocución con ustedes a partir de esto que nos inquieta con esta propuesta, algunos aportes que también nos parece importante que podamos recibir de parte de ustedes, que nos resuena. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, profesoría. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos los profesores, estudiantes, a Natalia y a Sebastián que han organizado esta jornada. Y bueno, muchas gracias a Carolina por aceptar esta invitación, porque pues como ya lo ha señalado, la había invitado para el curso que actualmente, o el espacio académico lo llamamos aquí en la pedagógica, que actualmente, en el que actualmente soy la profesora, y porque pues por conversaciones de ella más o menos tenía una visión global de cómo era cómo era que estudiaban los problemas relacionados con lo curricular en la licenciatura. Pero bueno, con esta presentación que nos has hecho, pues ya me ubico muchísimo mejor y te cuento un poquito el contexto donde estoy dentro de la licenciatura para hacerte unas preguntas. Estoy que están relacionado con un curso que ustedes tienen que se llama Teorías Curriculares y Contextos Educativos, el de aquí se llama Teoría Curricular y Conocimiento Curricular Colombiano. De alguna manera en este momento estamos con 10 estudiantes y de alguna manera pues tiene semejanzas en la estrategia que ustedes desarrollan, en la estrategia pedagógica que ustedes desarrollan, y de verdad hubiera sido muy interesante que en esta dimensión de la práctica que también ustedes integran a toda su formación de los profesores, pues acá también en la licenciatura la dimensión de la práctica atraviesa, digamos, la formación de los profesores, del profesor, de los licenciados, y específicamente en cada curso hay que hacer una inmersión que se llama en la práctica. Y esta entrevista o esta relación, mejor, esta relación que se tiene con los diferentes actores de las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en lo que ustedes llaman lo institucional, es como la constante que se tiene aquí para que hagan esa inmersión y ese contacto con la realidad de su formación profesional desde su formación. Bueno, más o menos ese es el planteamiento, o sea que dentro del curso, pues hay que hacer la inmersión en la práctica, ¿no? Hacemos la inmersión en la práctica. Los estudiantes tienen que ir a lo institucional para darse cuenta ahí del funcionamiento, digamos, en este caso, pues concreto, esta es mi primera experiencia en lo curricular, en ese funcionamiento de lo curricular.
Pero quiero hacer una pregunta y es, estos estudios, en eso, digamos, compartimos mucho y realmente hubiera sido muy importante como vincular o como establecer la relación entre los estudiantes acá, de que estábamos conformando este grupo de estudio, llamémoslo así, y el grupo de ustedes en la licenciatura ya en la Universidad de Antioquia, porque les permite ampliar hacen una mirada mucho más compleja. Bueno, no, a lo último fue lo que me acordé de invitarte, pero quiero hacerte una pregunta concreta. Esta dimensión política, social, cultural que usted que señalaba, sí que es la mirada entre las relaciones entre lo global y lo local y el reconocimiento del carácter político de las matemáticas y la educación matemática, se da, eso es lo que no tuve como claro, se da en un curso especial o se integra en en los diferentes espacios. Por ejemplo, en este espacio de teoría curricular y contextos educativos, o es un espacio diferente de formación, porque también nos relataste como las prácticas como asociadas a esas dimensiones, pero eso está dentro del curso, por ejemplo, de teorías y contextos curricular y contextos educativos, o en otro curso, o cómo se relaciona allí, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, profe, yo te cuento cómo funciona aquí y cómo nos soñaríamos, ¿cierto? Digamos que cuando hablábamos de la idea un poco de disrupciones en esta propuesta, es un poco porque de alguna manera sentimos que lo que estamos haciendo en este espacio de formación en el que también nos acompañan otros profes de la licenciatura, quiebra de alguna manera o rompe esa neutralidad en términos de lo que se hace en la formación de maestros y maestros, plantea como esta perspectiva y lo hacemos fundamentalmente en la práctica pedagógica 3, pero nos faltaría, y es lo que hemos querido hacer, pero todavía nos falta establecer diálogos con los otros espacios de formación. Es decir, establecemos diálogos con el curso de políticas, que es el componente pedagógico, en ocasiones también con tradiciones y paradigmas en pedagogía. Intentamos establecer como asuntos comunes que nos permitan reflexionar sobre el ser maestro, el profe de matemáticas, pero fundamentalmente este carácter político, cultural de la educación matemática, y de pensar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pues lo hacemos, digamos, diría yo, en este curso en el que pasan todos los estudiantes, pero en los otros queda muy como digamos, si se quiere, a lo que las y los maestros de los demás cursos también pues enfaticen. Pero digamos que el énfasis en este primer trayecto de la práctica lo hacemos ahí en la práctica pedagógica 3, y planteamos esta perspectiva que lo que esperamos con las próximas prácticas que apenas están también construyéndose, pues enfaticen este enfoque que queremos plantear. Pero ahorita yo podría decir que lo hacemos en este espacio